Vamos a comenzar este informe internacional con estas imágenes porque finalmente y después de mucha expectación entró en vigor el alto al fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, pero casi 3 horas después de lo acordado porque según Israel el movimiento islamista comunicó con retraso la lista de rehenes que iban a liberar. A todo esto también hace pocos minutos también se comunicó que habían sido liberadas 3 rehenes israelíes. Tenemos las imágenes también por ahí que se las vamos a mostrar en cualquier momento. A media mañana Hamás publica entonces los nombres de estas 3 rehenes israelíes. Ahí estamos revisando el momento exacto, ¿cierto? Vemos a milicianos de Hamás que están entonces con estas rehenes israelíes. Son 3 mujeres que fueron trasladadas por la Cruz Roja. Estamos ahora a la espera de saber más antecedentes con respecto a la salud de estas mujeres. Sabemos que por lo menos gran mayoría de ellas fueron heridas el pasado 7 de octubre cuando comienza todo este conflicto entre Israel y Hamás. Por lo tanto, queremos saber también cuál es su estado de salud. Bueno, tras recibir esta lista, Israel indica que comienza entonces este alto al fuego a las 9:15 de la mañana y Hamás justifica el retraso por las complicaciones en el terreno y la continuación de los bombardeos, porque antes, incluso minutos antes de revisar estas imágenes, continuaban los bombardeos de parte de Israel hacia la Franja de Gaza. Una vez que se confirma entonces el acuerdo, terminan los bombardeos y se da inicio a estas esperadas imágenes. Más de 15 meses de guerra que podrían comenzar a terminar. Lo digo, claro, en condicional porque tiene que cumplirse una serie de medidas para que al fin pueda terminar el conflicto en ese lugar. Los gazatíes salieron a la calle a expresar su alegría, por supuesto, por esta tregua, incluso mucho antes de su implementación. Y algunos de ellos intentan volver a sus casas porque hay más de 2 millones de personas que han sido desplazadas en este conflicto, además de las casi 50.000 personas que murieron en estos 15 meses de guerra. Netanyahu aclaró en un mensaje televisado que se trata de un alto al fuego provisional y que Israel se reserva el derecho de reanudar la guerra con apoyo estadounidense y con más fuerza incluso. Mientras, el ministro de Exteriores de Israel aseguró que no existe un futuro de paz, estabilidad y seguridad para ambos lados si Hamás continúa en el poder en la Franja de Gaza. Ahí los veíamos que salieron arriba de una camioneta también a celebrar los milicianos de Hamás, la gente que está dentro de la Franja de Gaza, celebrando por supuesto este gran avance, este acuerdo que costó muchísimos meses lograr. En Israel el acuerdo generó, eso sí, divisiones y el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, hablamos de Itamar Ben-Gvir, que estamos viendo ahí justamente en pantalla, él es de ultraderecha y anunció que dejaba la coalición de Netanyahu porque no está de acuerdo entonces con este pacto. Según el texto acordado, 33 rehenes tomados por el movimiento Hamás serán devueltos en primera fase de la tregua estos primeros 42 días. Revisamos imágenes ahora de quiénes fueron las primeras mujeres en ser liberadas. Ahí vemos en las familias, en la previa, ¿cierto? Las primeras son Romi Gonen, por un lado, una joven de 23 años que fue secuestrada mientras se escapaba del Festival de Música Nova. No sé si se acuerdan ustedes de esas imágenes dramáticas, ¿cierto?, de este festival donde habían sobre todo jóvenes y llegan los milicianos de Hamás para secuestrar a muchas personas en ese lugar. Bueno, ahí estaba esta mujer. La otra es Doron Strenbecher, quien era enfermera veterinaria con doble nacionalidad. Tenemos acá, de hecho, una imagen de la primera que le estábamos hablando, es quien está al centro, ella, y después acá tenemos a la joven que fue secuestrada en el Festival de Música. A este lado de la persona que le estamos hablando ahora, la enfermera veterinaria con doble nacionalidad. Ella es rumana y también israelí, de 31 años, que fue secuestrada en su hogar en un kibutz llamado Kfar Aza, mientras intentaba refugiarse. También sabemos que justamente los kibutz que estaban cerca de la frontera entre Gaza y Israel fueron los lugares más atacados por los milicianos. Y por último, Emily Damari, la mujer que vemos acá al costado de nuestra pantalla. Ella es británica, tiene 28 años y fue secuestrada en Kfar Aza también, ahí junto a otros 37 residentes de este kibutz. En el mismo periodo, 737 prisioneros palestinos deberían ser liberados de las cárceles israelíes. Durante la mañana también veíamos bastante movimiento ahí en las cárceles del lugar porque debiese comenzar también ese traslado. Un funcionario militar dijo que la liberación de rehenes se llevará a cabo en 3 puntos.
¿cierto? Esta fue la primera liberación, vimos cómo participó activamente la Cruz Roja, hay que ver lo que pasa, pero ahora fueron trasladados inmediatamente a centros médicos para verificar su estado de salud. Además de las liberaciones de rehenes, la primera fase del acuerdo incluye un aumento de ayuda humanitaria, eso es súper importante, estamos viendo ahí imágenes de dron de los camiones que están en Rafah, que sabemos es la frontera donde está Egipto con la Franja de Gaza, que estaba cerrada para recibir ayuda humanitaria. Ahí vemos, se habla de 600 camiones de ayuda que incluyen 50 de carburante, porque además de la destrucción, además de la muerte, además de los desplazamientos, también la Franja de Gaza estaba bastante desabastecida y es algo que puede comenzar a terminar. Esto que revisamos ahora es la imagen en vivo, ¿cierto?, de la emoción en Israel, ¿cierto? Me corrigen en dirección si no es así, pero veo una bandera de Israel, por lo tanto vemos cómo celebran la entrega de estos rehenes. Imagínense, 15 meses sin ver a sus familiares, el llanto, por supuesto, la emoción de las familias que por lo demás estuvieron muy presentes durante todo este tiempo. Ellos activamente todos los fines de semana hacían protestas dirigidas en específico al primer ministro Benjamín Netanyahu, emplazándolo para que llegara a acuerdos para poder volver a recibir a sus familias, porque muchos de los rehenes, que fueron más de 200 los capturados en octubre, la verdad es que han fallecido y no hay mucha claridad de los fallecidos, de los quienes están vivos, de los heridos, del nivel de las heridas. Acá todo es muy nuevo, es todo muy incierto. Lo cierto es que es un gran paso para comenzar a avanzar hacia el fin de la guerra. En esta primera etapa se van a liberar entonces mujeres, adultos mayores, también niños. Después, en una segunda etapa, el resto de los rehenes, supuestamente, y por lo demás también comenzaría después la entrega de los cuerpos, porque eso les decíamos, ¿cierto? Muchas personas murieron también ahí en la Franja de Gaza en estos 15 meses de guerra. Por último, comenzaría la reconstrucción de la Franja de Gaza. Veíamos imágenes también de la enorme destrucción, de cómo quedó Gaza tras estos 15 meses de guerra. Va a ser una reconstrucción que seguramente va a durar años y en la cual va a estar muy involucrada Estados Unidos. Miren, ahí está el dron de las imágenes. Estas imágenes son del día de hoy. Así está Gaza tras estos 15 meses de guerra, que la verdad han sido tremendos, sobre todo para la población civil, tanto de la Franja de Gaza como lo veíamos ahí de los israelitas, ¿cierto?, que perdieron a sus familiares. Estamos muy atentos a cómo se sigue desarrollando este acuerdo de tregua ahí en la Franja de Gaza, pero continuamos con otra información muy importante que nos tiene bastante atentos en el mundo, que es lo siguiente.